Hay muchas cosas interesantes del ministerio pastoral. He aprendido tantas cosas que nunca había anticipado tener que aprender. Una de esas cosas es la necesidad de entender una gran variedad de tareas, por ejemplo, como los proyectos de construcción. Nunca me imaginaba tener que observar una construcción de trabajo, pero como pastor me ha tocado pues observar esa obra. Particularmente en la iglesia de Monroe hace 2 años y medio, cuando tuvimos un accidente con el edificio y nos causó tener que remodelar y reparar ese edificio. Al tener la oportunidad de ver ese trabajo llevarse a cabo, un concepto con el que me he familiarizado es el scope of work. El scope of work, o en español podríamos decir el alcance del trabajo o la descripción del trabajo. ¿Qué significa esto? El scope of work. Bueno, esto es un documento. Este documento detalla las diferentes tareas, el cronograma y las expectativas de un proyecto. Sirve como un formato o un acuerdo formal entre el cliente y su contratista para garantizar claridad en los requisitos del proyecto. ¿Alguna vez has visto un documento como tal, un scope of work, descripción de trabajo? El sábado pasado tuvimos la oportunidad de iniciar este mensaje. Hoy estamos en la segunda parte. Iniciamos hablando sobre los aspectos fundamentales de qué es un discípulo. ¿Qué significa ser un discípulo? Un seguidor y estudiante de Cristo. ¿Pero qué? ¿Qué se supone que es la tarea del discípulo? ¿Cuál es su scope of work? Su descripción de trabajo como discípulo. Bueno, en esta mañana estaremos detallando exactamente eso. Las tareas que Dios espera de usted si has hecho el compromiso de ser discípulo de Jesús. Te invito a buscar en tu Biblia el libro de Mateo capítulo 28, donde iniciamos nuestro estudio la semana pasada. Mencionamos en ese día que en el capítulo 28 de Mateo, un ángel bajó del cielo y movió la piedra de la tumba. El que había muerto ahora estaba vivo, gloria a Dios. Y aquellos que habían caminado con Jesús ahora tenían el privilegio especial de encontrarse nuevamente con Él. Aprendimos que el verdadero discípulo sigue a Cristo sin importar a dónde Él lo guíe. Adora incluso en medio de la duda y también confía plenamente en la autoridad divina. Y en esta mañana llegaremos a la conclusión de este capítulo 28, iniciando con el verso 18, para detallar las tareas del discipulado. Mateo 28, iniciando con el verso 18. Jesús se acercó a ellos, esto lo leímos el sábado pasado, y les habló diciendo: toda potestad me es dada, ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Yo digo amén. Verso 19. Por tanto, id y haced, ¿qué? Discípulos de todas las naciones. ¿Algunas naciones? Todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el verso 20, verso número 20. Y enseñándoles que guarden algunas de las cosas, todas las cosas, dice la palabra de Dios, que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Las palabras de esta comisión no eran nuevas para los discípulos. Cristo había repetido esta frase varias veces durante su ministerio con ellos.
Sin embargo, esta vez ahora Jesús estaba presentando estas palabras diseñadas no solamente para los 11 discípulos que ahora quedaban, sino para una gran mayoría de discípulos quienes se habían presentado a esta reunión sobre el monte. Si consideramos la gran comisión encontrada en este capítulo que hemos leído, si la consideramos como un scope of work, como una descripción de trabajo, podríamos asignar roles basados en esta estructura típica de un contrato. Podríamos decir, usando esta idea o este concepto, que en estos versos el cliente podría ser Dios. El cliente es Dios. ¿Por qué? Bueno, Él es el quien da la misión. Él es el que está estableciendo las expectativas y los estándares. Como la autoridad máxima y potestad, Él encomienda el trabajo y proporciona también los recursos necesarios. Podríamos decir que el cliente es Dios en esta ilustración. Por otro lado, yo diría que el contratista es usted, su discípulo, quien ha sido hecho responsable de llevar a cabo una tarea, de llevar a cabo el compromiso o el trabajo asignado que incluye las tareas que estaremos desarrollando en este momento. Estudiemos entonces cuáles son las 4 tareas del discipulado. En primer lugar, verso 19, Mateo 28, 19, nos presenta la primera tarea. El discípulo tiene que ir. El discípulo tiene que ir. ¿Cómo dice el verso? Por tanto, ¿qué? Id. Por tanto, id. Algunas versiones lo dicen de esta forma: por tanto, vayan. Puedo imaginar que mientras Jesús decía estas palabras, como nos imaginamos el sábado pasado, muchos del grupo, al escuchar esta comisión de Cristo Jesús, veían las heridas de la crucifixión sobre sus manos y sus pies, heridas que apenas unos días atrás estaban frescas, pero que ahora eran solo un recuerdo del pasado, un testimonio de la victoria que Cristo Jesús ya había cumplido. Jesús se había convertido en el ejemplo perfecto de lo que significa id, porque Jesús vino desde el reino de los cielos. Jesús decidió llegar a esta tierra para alcanzar a la humanidad, para alcanzarte a ti. Y en esta mañana Jesús te da esa tarea de primeramente ir. Hay muchos lugares donde podemos ir a cumplir esta comisión. Muchos piensan que para ser misionero de Cristo Jesús hay que viajar lejos. Pero yo creo que no siempre es así. Yo creo que nuestra propia ciudad necesita a un misionero. Yo creo que Rockingham necesita a un misionero. Yo creo que Hamlet necesita a un misionero. Yo creo que el flea market necesita a un misionero. Yo creo que Richmond County necesita a un misionero. Yo creo que tu vecindario necesita a un misionero. Yo creo que tu familia necesita a un misionero. Y Dios te está llamando a usted para que seas ese misionero, para que vayas donde sea que Él te llame. Recientemente el evangelismo ha consistido en atraer a las personas, de llamarlos a este lugar. Pero Jesús claramente nos dice a nosotros que vayamos. Jesús nos muestra
que antes de atraer a alguien, debemos ir hacia ellos. Nuestro templo debe funcionar como un lugar de preparación y de capacitación, un campo misionero para preparar a nuestros hermanos para ir afuera. Los programas, ministerios, departamentos deben ser canales de evangelismo, no para complacer a los que ya hemos tomado decisiones, no, sino para capacitarnos y alcanzar a otros. Dios te está llamando a ir. ¿Estás dispuesto? Esa es la primera tarea. La segunda tarea se encuentra también en ese verso 19. Por tanto, id y ¿qué más? Y hagan y haced discípulos. Y haced discípulos. Muy interesante esta idea y este concepto. Me gustaría poner en pantalla en este momento una presentación que traje. He pensado en diferentes compañías sumamente conocidas. Les quiero enseñar algunas fotos en este momento de esas compañías. Podríamos iniciar hablando de cuál es esta marca, de Apple. Apple se conoce porque produce una cosa en particular: el iPhone. ¿Quién tiene iPhone en este lugar? Ok, somos varios. Podríamos mencionar otra compañía, McDonald's. No le voy a preguntar quién fue a McDonald's esta semana, pero McDonald's es conocida, esta compañía muy conocida porque hace algo en particular, produce una comida que se encuentra en su mismo logo, que son las papas fritas. Podríamos mencionar a esta compañía de Nike, que produce un producto interesante, varios, pero entre ellos yo diría que el que sobresale es el zapato de Nike. Podríamos mencionar otra compañía de Rolex. ¿Quién tiene un Rolex aquí? Ni yo tampoco, hermanos, no se sientan mal. La compañía se conoce porque produce algo en particular. ¿Qué es? El reloj. Otra compañía. Y quiero que entiendan, no les estoy dando una recomendación ni promoción. Es solamente algo ilustrativo para esta mañana. Coca-Cola se conoce ¿por qué? Por su bebida. Toyota se conoce ¿por qué? Por sus carros. ¿Qué tal esta próxima? La iglesia de Rockingham. ¿Por qué se conoce la iglesia de Rockingham? ¿Por qué se conoce? Quizás tu respuesta sería algo diferente a la de tu vecino. Quizás algunos diríamos, nos conocemos por esta razón o nos conocemos por la otra. Quizás tus hijos tienen una respuesta diferente a la suya. Quizás tus amigos tienen una respuesta diferente a la tuya. Mi recomendación es esta: que nosotros podamos ser conocidos por hacer discípulos. Por hacer discípulos. El discípulo que siga a Jesús. Mi esperanza es que en este pueblo puedan decir de nosotros que en la iglesia de Rockingham hay personas quienes aman a Jesús. Hay personas quienes llegan y salen amando a Jesús. Dios nos dice en esta mañana: por tanto, vayan y hagan discípulos. Pienso que el objetivo principal de la comisión es esto mismo: hacer discípulos. Así como en un contrato de trabajo, la iglesia es el trabajador designado
por Dios. Y una iglesia que no tenga este propósito de hacer discípulos debería cerrar sus puertas, porque Dios fue claro con nosotros. Por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿Y qué más espera Dios de nosotros? Bueno, el verso 19 dice que con esos discípulos, bautizándolos en el nombre de ¿quién? Del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La tarea número 3 para el discipulado es aportar en la preparación bautismal. Preparar en la aportación bautismal. El bautismo es algo sumamente importante. Le da a la persona la oportunidad de expresar públicamente su fe en Cristo Jesús. ¿Ha sido bautizado? ¿Cuántos han sido bautizados? Ok, veo a varios. El bautismo no te hace libre de tus problemas. En realidad es un testimonio de que has dejado atrás tu viejo yo y has sido renovado por Cristo Jesús. Es importante entender que el bautismo es solamente el primer paso para el seguidor de Cristo. El bautismo es solamente el primer paso del discipulado. Una verdadera experiencia cristiana sigue mucho después de que una persona se sumerja en las aguas bautismales. Les quiero enseñar una foto. No sé si reconocen a ese jovencito. Ese soy yo. Cuando me bauticé en el año, creo que 2010. Tenía 8 años. No, quizás no fue en el 2010. Tenía 8 años en esa foto. Y fue un momento especial para mí. Ahí está el pastor Elías Sandoval, quizás ustedes lo conocen a él. Y me acuerdo entrándome en esas aguas bautismales. Yo era tan chaparrito que me pusieron una silla en la piscina. No sé si llegan a ver esa sillita que está allá adentro, porque sin la silla me hubiese ahogado yo. Me bauticé a los 8 años y les pregunto, ¿crees que mi vida se volvió más fácil o más difícil después de ese momento? Algunos dicen más fácil. Yo les confieso que mi vida se puso más difícil. La vida se puso más difícil, naturalmente, por el crecimiento, por la edad, por las responsabilidades que llegaban con el hecho de volverme a un adulto. La vida se pone más difícil. Aprecio aún así la perspectiva de la hermana White, pionera adventista sobre este tema. Ella dice, los padres deben explicar y simplificar ante sus hijos el plan de salvación, a fin de que sus mentes juveniles puedan comprenderlo. Los niños de 8, 10 y 12 años tienen ya bastante edad para que se les hable de la religión personal. No mencionéis a vuestros hijos, a tus hijos, algún periodo futuro en el que tendrán edad suficiente para arrepentirse y creer en la verdad. Aunque la vida sigue siendo difícil después del bautismo, Jesús dice, dejad a los niños, venid a mí. Jesús te dice en esta mañana, si no has tomado esta decisión, es tiempo para considerarla. Jesús te dice en esta mañana, si ya has sido bautizado, ahora le toca a usted aportar en la preparación bautismal de otro amigo. Dios te presenta esta tarea y podríamos ya mencionar la tarea número 4. Me gustaría nuevamente colocar en pantalla el verso que se encuentra en Mateo 28, 20. Mateo 28, ahora el verso 20. Y una cosa más, enseñándoles
que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Amén. Hay muchas cosas que podríamos enseñarle a un amigo. Hay muchas cosas que podríamos enseñar desde la plataforma o durante un estudio en casa. Podríamos enseñarle al amigo diferentes culturas. Podríamos presentarle o enseñarle preferencias personales. Podríamos presentarles tradiciones o costumbres humanas. Pero hermanos, estamos llamados a enseñar a otra cosa. A enseñar a Cristo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Los principios de Jesús son los únicos que debemos proclamar. Su palabra es nuestra regla de fe. Él es el único que puede transformar el corazón hacia la justicia. Si le enseño a un nuevo amigo creyente a depender de la percepción de su pastor, siempre dependerá del pastor. Pero si le enseño a depender de la palabra de Dios, él aprenderá a depender de la palabra de Dios. Dios te está llamando en esta mañana a servir. No a servirle a mí, a su pastor, a la conferencia, a un anciano, ni a un departamento, sino servirle a Él. Con las 4 tareas que hemos mencionado. Primeramente, de ir. Número 2, de hacer discípulos. Número 3, de bautizar. Y número 4, de enseñar a Cristo Jesús. El discipulado es un privilegio. Usted ha sido llamado no porque seas digno, sino porque Cristo lo es. Cristo decidió pagarlo todo. Miró la condición de la humanidad y consideró que tu vida valía la pena. Y por esa razón se entregó como sacrificio por tus pecados. Y ahora tienes el privilegio y la oportunidad de responder. Colocando una vez más en pantalla la presentación, quiero colocarles la misión que me gustaría encomendarle a la Iglesia Adventista de Rockingham. Me gustaría que juntos podamos leer en voz alta esta misión, que se basa en los versos que ya hemos leído. Muchas gracias. Juntos leamos en voz alta lo que está en pantalla. Jesús se acercó a la Iglesia Adventista Hispana de Rockingham y nos dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos en Rockingham, en Carolina del Norte y hasta lo último de la tierra. Bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a todos los que crean. Enséñales a obedecer todo lo que les he mandado. Y recuerden que yo estaré con ustedes en Rockingham todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Me gustaría que esta sea la misión de nuestra iglesia. Me gustaría que usted pueda meditar en lo que Cristo te ha encomendado como su discípulo. Esta semana recibí una llamada telefónica de parte de la compañía que me proporciona mis equipos médicos de mi diabetes. Como muchos de ustedes ya saben, soy diabético tipo 1 y eso me requiere tener diferentes equipos sobre mi cuerpo que actualmente tengo puesto. Esta compañía me manda estos equipos una vez al mes, una caja entera que me dura 30 días más o menos. Esta semana estaba esperando ese paquete y no había llegado. La compañía me llamó, me alegré a ver su llamada telefónica, pero me dicen que estaban teniendo problemas con mi seguro médico y por esa razón no me iban a poder mandar mis equipos médicos.
Me estresé bastante y les pregunté, pues, ¿qué puedo hacer? Y me dijeron, puedes llamar a tu seguro médico y a ver qué te dice. Oh, man, ok. Llamé y me tenían on hold, en espera por unos 8 o 9 minutos, cuales se sintieron como 10 horas, hasta que finalmente alguien me contestó. Me preguntaron por mi nombre, por mi identificación, y les expliqué mi caso. La señora que me había contestado en el seguro me dijo algo sumamente interesante que no he podido olvidarme. Después de yo explicarle mi caso, ella me dijo, mándame el número y no te preocupes, yo hablaré por ti. Yo hablaré por ti. Yo dije, ok, pues muchas gracias. 1 hora o 2 después, la compañía de mis equipos médicos me escribieron por email y dijeron, resolvimos todo lo que estaba pendiente, ya le estamos mandando sus equipos médicos. Cuando veo las palabras de Cristo Jesús para sus discípulos, y Él nos dice que estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, entiendo que no es simplemente palabras bonitas, sino una promesa. Una promesa que Cristo Jesús está interesado en usted personalmente, hasta en las cosas pequeñas como un equipo médico. Jesús está interesado en usted. Y en esta mañana te quiero hacer el llamado. Primeramente, ¿estás dispuesto a aceptar la descripción de trabajo que Dios te ha dado en esta mañana? Y número 2, ¿estás dispuesto a aceptarlo a Jesús como tu Salvador personal? ¿Podrías levantar la mano? Amén.